Continuando con la sesión, esperando que todos se encuentren bien, que hayan disfrutado las pequeñas vacaciones de la semana pasada. Bueno, continuando con la recuperación o la subsanación de los tópicos que ha faltado por temas X, vamos a hablar de los delitos contra la administración de justicia. Este en el sentido de el tratamiento que se ha hecho a nivel ¿no? Artículo por artículo, etcétera, etcétera. Entonces, como parte introductiva, mencionar que para que nazca la administración de justicia, el Estado se ha conformado, la sociedad se ha conformado a través de organizaciones, los cuales le ayuden a, por ejemplo, a especificarse en el tratamiento, ya sea el manejo en la sociedad, la comunicación con la sociedad, la comunicación con algunas instituciones que se relacionan con la sociedad directamente, y poderes del Estado. Dentro de esos está el Poder Judicial, y el Poder Judicial es el que va a administrar la justicia. Entonces existe una cierta idea que menciona que existe una administración, que esta administración se utiliza como una herramienta fundamental para los estados, en el cual les ayuda a hacer prevalecer o favorecer a la misma sociedad mediante leyes, políticas orientadas a reforzar lo que viene ya la ley. Por ejemplo, si la Constitución constituye o manifiesta taxativamente que debe existir un poder encargado de administrar justicia, lo que hace el Estado es reforzar, crear nuevas políticas a favor de esto, ¿no? Esto con la finalidad de evitar eh, que sean tratadas de distinta forma o existan circunstancias para que se traten de distinta forma, ¿no? Y permitir la constitucionalidad del Estado, ¿no? Ahora, cuando nosotros hablamos de los delitos contra la administración de justicia o cuándo va a surgir el mismo, si bien ya se ha tocado para el surgimiento del Código Penal o del derecho penal, se ha tocado los cimientos de la sociedad y qué es lo que se permite y qué es lo que no se está permitido dentro de la sociedad para vivir en sociedad. Para los delitos contra la administración de justicia se está hablando, se va a tocar situaciones un poco más importantes, porque netamente se está tocando que someramente no podemos trastocar lo que es la esencialidad de la administración de justicia. Entonces van a ser situaciones o son situaciones importantes en las cuales muchas veces se puede sustentar que va a existir la posibilidad de que podamos evitar que se lleve una adecuada actuación penal, ¿no? Dentro de la administración de justicia, responsable, eh, y que obviamente esta persona representa o obra en nombre de la justicia, ¿no? En este caso pueden ser los jueces, el personal jurisdiccional, el personal quizás hasta administrativo de un mismo órgano jurisdiccional, etcétera, ¿no? Entonces, la administración de justicia para nosotros va a ser esa potestad o esa función jurisdiccional que tiene el órgano jurisdiccional en cada departamento, el cual se le está encomendando tanto a todos los juzgados, o quizás en el caso de Lima, los tribunales que en este territorio existen, ¿no? ¿Qué van a consistir básicamente? En uno, juzgar, llevar el debido proceso que ya lo conocen, y por otra parte, hacer ejecutar lo que se ha juzgado. Ahora, entonces, en las resoluciones de estos conflictos que se están planteando dentro de la sociedad, donde existen muchos sujetos o muchas partes, estas conductas para la administración de justicia
van a ser considerados como delitos por las leyes, porque no se está cumpliendo la adecuada, no se está llevando adecuadamente la administración de justicia, ¿no? Dentro de estos parámetros. Por ende, la administración de justicia, como finalidad a priori, va a ser que nos va a evitar que los derechos que se están, evita que los derechos que se nos están siendo vistos o tratados durante el juzgamiento, ya sea de formas distintas, bajo circunstancias distintas, adecuadas a los tipos penales distintos que hay en el Código Penal, ¿no? Que permitan ser llevadas de manera que respeten primero la Constitución política, ¿no? Por desgracia, se ve que de cierta forma existe actuaciones de ciertas autoridades o funcionarios, en este caso jueces, fiscales, personal jurisdiccional o administrativo, que no hacen una debida actuación como lo ordena el reglamento ya sea del Poder Judicial o del Ministerio Público, ¿no? Que olvidan cuáles son los fines que tiene la justicia o para qué se ha creado esta institución y que actúan a favor ya sea de ellos mismos o de otras personas, ¿no? Determinadas X. Entonces, en este sentido, tengo entendido que ya se ha tocado los primeros artículos del código. Comienza desde el capítulo 3, delitos contra la administración de justicia, sección primera, delitos contra la función jurisdiccional, desde el artículo 402, que me imagino ya se ha tocado en los primeros tópicos. Entonces, vayamos un poquito más allá, vayamos con lo que corresponde. El prevaricato. El prevaricato está estipulado en el artículo 418 del Código Penal, en el cual nos encomienda o menciona, ya sea dentro de la administración de justicia, ya sea el juez o el fiscal que dicte la resolución o emite un dictamen en el cual se manifiesta contrarios de lo que se está expresando anteriormente y claro, a la ley, ¿no? Y quizás pruebe citas inexistentes en caso de los fiscales o hechos falsos en caso de los jueces al momento de juzgar, o se apoye en leyes supuestas o derogadas, ¿no? Esto es lo que dice el prevaricato. Este delito atenta netamente contra la administración de justicia. ¿Por qué? Porque básicamente el proceso o los procesos penales ven lo que se cimientan, si hablamos dentro de la parte administrativa, se cimientan en lo que dice cada resolución. Desde la resolución 1 de un incidente o cuaderno hasta la resolución final que va a tener, en el cual se está cerrando ese cuaderno. Y existen distintos incidentes o cuadernos que tienen finalidades distintas, ¿no? Entonces, este delito atenta netamente contra la administración de justicia, por medio del cual existen actuaciones o realizan actividades desleales de las personas que integran los órganos jurisdiccionales, ¿no? O en caso del Ministerio Público, los ministerios públicos, o quizás terceros que intervienen dentro del proceso, ya sea la Procuraduría, la Policía Nacional, etcétera. No pueden haber siempre otros terceros. Entonces, dentro del prevaricato, la acción es la de dictar esas resoluciones. 1. Las características de todos los enunciados del tipo que se vayan a tratar, que sean como se han estado viendo, no alterarse. Y tienen que tratarse de resoluciones judiciales, por así decirlo, ya que todas las resoluciones que se va a ver por el órgano jurisdiccional van a ser resoluciones que van a quedar, si es que entra en prevaricato, van a quedar excluidas
Por lo tanto, se resuelven asuntos de subsanación, ¿no? En caso, por ejemplo, de que no exista una resolución, o bueno, en este caso, en caso de que en un proceso, imaginen, en un proceso que ha pasado ya años, del 2016, digamos, 2018, qué sé yo, en el cual todavía no se dicta, ya ha sido juzgado, y hay una sentencia, ya se ha consentido la sentencia, pero todavía no se le ha dado trámite al auto que inicia esta ejecución de sentencia. Entonces se estaría incumpliendo uno de los fines primordiales de la Administración de Justicia, que es juzgar y hacer cumplir lo que se ha juzgado, ¿no? Por temas X, qué sé yo. En este caso, la afectación de esta acción es primero a la parte o al imputado, porque no se le va a computar todavía su pena, no va a tener el conocimiento, no se va a hacer la debida notificación para que continúe el proceso, ¿no? O quizás en sentencias que resuelvan la causa en definitivo, por ejemplo, otros autos que decidan ciertas incidencias, ¿no? No sé, cuando alguien solicita un exhorto, entonces el auto que libre el exhorto, etcétera, etcétera, ¿no? Dentro del prevaricato también, cuando exista una resolución contraria a lo que una ley lo invoca, no contrario a la ley, en simples palabras, lo punible es esta contradicción que hay entre esta resolución y la ley. Hay casos en los que no se pone de manifiesto tal, o se hace llamamiento a leyes pasadas, ¿no? Derogadas. Suele pasar. Dentro de los órganos jurisdiccionales, algunos especialistas de causas suelen entrar en error en esto, ¿no? Salvo no sea de afectación directa con el proceso, es omitible en tanto afecte mi proceso o vulnerando los derechos fundamentales del imputado, es una observación, una subsanación del mismo, ¿no? O cuando se adopta también una solución que dispone algo contrario a lo que la ley invoca, ¿no? Que permite disponerlo así, ¿no? Porque se le da la gana, por así decirlo. Entonces, dentro del prevaricato, va a quedar descartadas ciertas situaciones, ¿no? En cuanto sean resoluciones que sean revocadas por otras, ¿no? O anuladas por otro juez o otro tribunal, ¿no? Y se va a consumir este tipo penal con el dictado de la resolución, ¿no? La emisión final, que es el acto a priori, que determina que se ha puesto taxativamente la decisión, por así decirlo, si lo quieren ver, arbitraria o en error, ¿no? No necesita ser ejecutoriada, es decir, si una de las partes, o bueno, uno de los imputados sabe que está incumpliendo o yendo en contra de la ley, obviamente no es de cumplimiento, no necesita ser ejecutoriada esto, y en este caso, va a ser inadmisible la tentativa, ¿ya? No existe tentativa para estos, siempre en cuando, ¿no? Sea neto comunicado del especialista o del juez de manera verbal a la parte afectada, ¿no? No voy a sacar tu auto de liberación condicional porque no me caes, no sé, qué sé yo, de forma verbal solo. El prevaricato, señores, uh, dentro de los autores que participan para este tipo penal, hablando de resoluciones judiciales, solo podrá hacerlo el juez, que integre de modo permanente el juzgado al que se está viendo el caso, ¿no? Ya sea cualquiera de los juzgados que existen, dentro de los órganos jurisdiccionales, en suma, dentro del Poder Judicial, o que lo haga en circunstancias, ya sea de un juez en suplencia,
por designación temporal por X motivo, o quizás un juez provisionalmente puesto para ese caso, ¿no? Y para esto no son autores los funcionarios administrativos encargados de aplicar los reglamentos. Es decir, he visto casos en que el administrador del módulo penal emite una resolución o le gira un oficio a la parte, determinando que sí, te vamos a esperar 2 días más para tu casación, tu apelación, porque sí estás lejos. No vale, señores, esa resolución. Por ende, está específico o cerrado netamente en los jueces, ¿ya? Para este tipo penal es netamente doloso, y si hablamos de una tipicidad subjetiva, aparte del dolo, se requiere o es necesario que se va a entrar en contradicción. No es ponerlo por ponerlo, ¿no? Es saber qué es lo que estamos yendo en error o en contra de la ley, por así decirlo. Ahora, el artículo que subsigue al anterior de prevaricato es la detención ilegal o arbitraria, en el cual manifiesta que, o se ve la situación en tanto que el juez que maliciosamente o sin motivo legal alguno ordena la detención de una persona o otorga la libertad a un detenido preso que se debió encarcelar, ¿no? Eso es más o menos la situación. En este caso, parte, por ejemplo, de varias circunstancias, ¿no? Por un lado, vamos a ver que se puede consumar este tipo penal con una resolución de la detención que no esté motivada. Pueden ser bajo ciertas circunstancias, que no sea parte del proceso, que la sentencia no lo dictamine así, pero igual se ha sacado el decreto que ordena su captura e internamiento en el establecimiento penitenciario, qué sé yo. O puede ser la omisión o la negativa de decretar la libertad de un preso detenido, ¿no? Cuando lo haya acreditado o se haya ganado el derecho a la libertad condicional debidamente motivado, ¿no? Y el juez, en este caso, tampoco quiera ordenar la liberación del mismo. Para este tipo penal tampoco es posible la tentativa, debido a que dentro de la administración de justicia todo se ve reflejado, todo se ve reflejado bajo resoluciones o decretos, autos, etcétera, ¿no? Esto es lo que ordena al órgano jurisdiccional para que exista evidencia, tanto material, de lo que se está tratando. Por ende, parte desde la premisa que primero hay un requerimiento fiscal, ¿no? Luego, pasándonos a lo más importante, hay una sentencia. Y la sentencia o este proceso va a terminar con auto de rehabilitación. Entonces, todo este proceso, como lo podemos ver, siempre va a estar enmarcado, así, criollamente, dentro del papeleo, que es la formalidad y la legalidad que va a tener este proceso puede haber un recurso de queja, de revisión, etcétera. ¿Qué van a hacer? Van a revisar el expediente, van a revisar desde la resolución 1 hasta la resolución 500, ¿no? Entonces, para esta detención ilegal o arbitraria, si hablamos de una detención, es cualquier tipo o cualquier modalidad de esta detención o esta privación de libertad. Puede tratarse, en primer orden, de una privación de libertad que es a priori ilegal, o que en otros casos puede ser legal, pero que se convierte luego en ilegal, bajo ciertas circunstancias que se ha llevado dentro del proceso. El patrocinio indebido de abogado o mandato oficial. ¿Qué quiere decir el patrocinio indebido de abogado o mandato oficial?
el abogado que después de haber patrocinado a su representante o representado a alguna de las partes en un proceso judicial o administrativo asume la defensa o representación de la parte contraria en el mismo proceso. Abogado de A, luego pasa a ser abogado de B en el mismo proceso. Esa es la figura. Para este caso, hablando del patrocinio, nos referimos netamente a los abogados litigantes, ¿no? El abogado va a ser el que actúa en defensa de los intereses del patrocinado por hacer ejercicio de la representación legal, y ya sea como un patrocinante, como un defensor en la causa penal que se está viendo, ¿no? Al hablar de un mandatario judicial, es el que representa en juicio a las partes, de conformidad con los reglamentos del nuevo Código Procesal Penal, ¿no? Uno de ellos puede ser los defensores públicos, ¿no? Y ya si son terceros que se constituyen dentro del proceso, ¿no? Si hablamos de este patrocinio indebido, es para la comisión de este tipo penal, también se va a requerir el dolo, porque a sabiendas de que en el mismo proceso ha estado una de las partes, se constituye para la parte contraria, y tampoco se acepta tentativa, ya que se tiene conocimiento del mismo, ¿no? Y para hablar del patrocinio, obviamente está constituido en una audiencia y hace su presentación formal ante el juez, ¿no? O quizás también se constituye en el proceso, ya sea en la etapa de ejecución, mediante un escrito, constituyéndose o dando cuenta como el domicilio procesal nuevo de la parte imputada o agraviada, ¿no? En cualquiera de los casos. Ahora, la negativa del magistrado de administrar justicia. Para este tipo penal, el juez que se niegue a administrar la justicia o que va de alguna forma eludir juzgar bajo pretexto, ya sea que exista un defecto o deficiencia en la ley, el tipo penal, la acción típica de este tipo penal es la de negarse a juzgar. Entonces estamos ante un acto que ya está positivizado, es decir, que ya se sabe, pero que implica una omisión. Este acto implica la omisión de una actividad, de un acto procesal, por así decirlo. Entonces, en este tipo penal, quien simplemente deja de juzgar, por un lado, va a acarrear, si es que nos vamos dentro del proceso penal, al que evita hacer cumplir lo juzgado, ¿no? Y que lo hagan dentro del debido tiempo, lo que no se controla mucho, ¿no? Pueden haber sentencias, por ejemplo, que por razones X, el magistrado lo dictamina con adelanto de fallo para enero, pero a la fecha, septiembre, todavía no se tiene la sentencia de conformidad, ¿no? El tiempo prudente que habla, la doctrina no lo menciona como tal, creo que ya va a ser más parte de una queja que se haga ante el órgano jurisdiccional, dando cuenta o dando de conocimiento que hay este vacío, ¿no? O quizás en la costumbre que puede haber para ciertos juzgados, ciertos jueces, ¿no? Para emitir ciertos fallos. Más pasa esto en los juzgados que ven delitos contra la administración pública,
porque netamente estos tipos penales son más complejos de analizar, ¿no? Quizás esa sea por un lado. Pero en los demás, en los delitos comunes, creo que no debería suceder esto. Debería ser máximo, a la semana estar. Si mi juicio fue el lunes, máximo, a más tardar, viernes debe estar ya mi sentencia. Para este tipo penal de la negativa del administrado de administrar justicia, es necesario que se dé una negativa contenida en una resolución, en el cual se va a constituir que va a estar de manera expresa o taxativamente positivizado y que va a dar o que va a acarrear el tipo penal. Asimismo, para que se consuma este tipo penal, la mera negativa informal no va a ser causal de hablar de tipicidad. Es decir, la mera comunicación del juez o del especialista a cargo, o en este caso del juez, ¿no? De decirle al abogado la parte que no va a emitir fallo, que lo está bien, etcétera. Cualquier excusa o defecto o deficiencia de la ley que él haga llamamiento, no va a ser causal de hablar de una tipicidad de este tipo penal, ¿no? La consumación se da con la negativa, y esta negativa tiene que ser explícita o implícita, que está contenida dentro de una resolución, ¿no? Esta resolución manifiesta taxativamente y esta resolución obviamente contiene lo que está manifestando esta negativa de administrar la justicia. Omisión del ejercicio de la acción penal. Al hablar de la omisión del ejercicio de la acción penal, la figura de ese tipo penal es cuando en este caso, el fiscal omite hacer ejercicio de la acción penal, ¿no? ¿Cómo lo llaman? No. Impulsan el ejercicio de la acción penal, ¿no? Para este tipo penal, eh, existen varias situaciones en las cuales dejar de actuar en las tareas que están dentro del reglamento, que por ende son funcionalmente propias del cargo, o en este caso del sujeto activo, ¿no? El fiscal que omite ejercitar la acción penal será reprimido con tanto. Entonces, en este caso, el Ministerio Público tiene un reglamento de funciones, ¿no? Para el nuevo código, para el antiguo. Entonces, en este caso, se está omitiendo las actuaciones funcionales que tiene este fiscal, ¿no? Asimismo, debe tratarse de de una omisión fundamental de persecución, de represión, qué sé yo, ¿no? Si hablamos de una repercusión, quizás hacer una adecuada individualización, localización de los hechos, la parte agraviada, qué sé yo, ¿no? Si hablamos de una represión, es netamente referirnos a qué se está investigando, si se están llevando a cabo las diligencias o no, o si se está aplicando las sanciones adecuadas o no, etcétera, etcétera, ¿no? Para presentar el primer requerimiento. También esta omisión de ejercicio de la acción penal cuenta con ciertas actividades que no solo, que no se, que si es que no se cumplen, tienen que estar comprendidas en la competencia de este fiscal, con conocimiento qué es lo que debe hacer y no solo con la facultad que tiene el cargo mismo, ¿no? Es decir, dentro de la fiscalía, en su organización, cuentan con cierto personal encargado para ciertas tareas
y hay una partecita que dice las funciones y demás funciones encomendadas por su jefe superior, jefe inmediato, creo. O adherirse a las funciones encomendadas por el administrador, ¿no? Todas esas. No es que yo soy asistente en función fiscal y mis funciones son estas, yo solo soy asistente, yo soy fiscal adjunto y mi función solo es esto, yo soy fiscal titular y no, no. Esto, todo tiene que dar en el mismo engranaje, por así decirlo. Todos giran para el mismo molino y todos tienen que adherirse a esta, ya sea con conocimiento de causa o por la facultad que tiene el mismo puesto, etcétera, ¿no? Por eso hay al final de cada requerimiento de personal hay y en adición a sus funciones, ¿no? Le pueden dar cierta carga procesal a los fiscales adjuntos, etcétera. Para la omisión del ejercicio de la acción penal, si hablamos de la consumación de esta, ¿no? Se consuma con una actividad debida, con la omisión de esta actividad que debía ser debidamente motivada, ¿no? No existe la necesidad de que se den, por ejemplo, consecuencias perjudiciales para la represión o persecución. Por ejemplo, si es que por temas X de no hacer ejercicio de la acción penal, exista la impunidad del delincuente, qué sé yo, ¿no? El autor de este tipo penal quedará incurso en la omisión típica cuando se hayan transcurrido los plazos determinados por ley o reglamentos, ¿no? Y bueno, en el Ministerio Público, su famoso semáforo, ¿no? Que los van controlando y a comparación del Poder Judicial, creo que en el Ministerio Público hay un poco más de control del mismo. Para esto, como el mismo tipo penal lo menciona, hace referencia solo a un autor de este delito, que son los fiscales, y como es conocimiento, ¿no? Del ejercicio de la acción penal o de dar impulso a esta acción penal, también si hablamos de la tipicidad sustantiva, es netamente doloso. Y bueno, hasta este tópico de la sección tercera, hasta el 424, es lo que se me ha encomendado para la presente disertación. Eso sería todo. Muchas gracias. Muy bien, estimado Milton, muchísimas gracias por la excelente disertación. Felicitarte en nombre del Círculo de Estudios de Litigación Penal de Exesvita por compartir tus conocimientos a través de los temas que has podido desarrollar el día de hoy. Antes de concluir, vamos a preguntar a los compañeros si es que alguno desea formular algún interrogante. Pueden, por supuesto, levantar la mano o pueden preguntar por el chat si es que así lo desean. Bien, vamos a dar unos segundos a ver si es que alguno desea formular un interrogante.